dejar claro que este programa Malas Lenguas se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para preguntar por qué se ha publicado ese vídeo sobre ese restaurante desde la cuenta oficial del Ejecutivo madrileño, pero de momento no hemos obtenido respuesta. Salud. Bueno, arrancamos con el nuevo escándalo que salpica a Ayuso, y ahora no es el del ático, que también, sino el de este restaurante que vamos a ver. Lo ha recomendado en las últimas horas la presidenta madrileña y lo ha publicado además desde la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid. Pero resulta que ese local, como podemos ver en la imagen, llegó a albergar en el pasado retratos de Franco, bustos del dictador, banderas preconstitucionales. Llegó a ser en un tiempo un mausoleo franquista. Marta, ¿qué te parece que el bar elegido por Ayuso para promocionar sea con este recorrido tan histórico? Pues mira, yo he hecho una cosa que hago siempre, que lo hago con los políticos, pero que es ir a las fuentes, y entonces dije, bueno, pues he llamado y he hablado con esa señora, con Rosa, y lo que me ha contado es que ellos cogieron el negocio hace 8 años y que cuando ellos cogieron el negocio, que retiraron toda esta simbología franquista, eso me ha contado ella, que ya no tiene nada que ver, vamos, con ningún tipo de reivindicación. Marta, nosotros este programa hemos estado allí con ella en el restaurante, lo vamos a ver enseguida. Por eso te quiero decir, yo la he llamado a ella, o sea que te iba a añadir, que es lo que me ha contado hace 1 hora, que bueno, que es la versión que me ha dado ella, y bueno, pues si no dice si lo que me ha contado no es cierto, pues te ha mentido. Yo traslado, por eso que yo traslado tal cual, y ella dice que lo que quiero decir, porque hay documentos gráficos, es decir, hay un reportaje emitido por una cadena autonómica sobre ese bar donde se podía apreciar la simbología franquista. ¿De cuándo? De 2018. 2018. Claro, pues 18-26. Ella dice que cogió el negocio hace 6 años. Si me permites, yo te he escuchado, te doy las explicaciones oportunas. Lo decidieron retirar, y estaba ya Rosa, porque sale en ese reportaje, en 2019. ¿De acuerdo? Ajá. Eso es lo que está... En el reportaje sale Rosa. Sale Rosa. Bueno, ¿vale? Entonces y había simbología. Y había simbología, ¿vale? Entonces esto se toma la decisión de retirar esa simbología franquista de tantos otros lugares como los que hemos hablado aquí, que siguen manteniendo eso, y efectivamente... Insisto, lo vamos a ver enseguida, que lo hemos hablado con ella. De hecho, pero al final lo hemos dicho, porque tú dices que lo retiró en el 2019, y yo te he dicho los años que me ha dicho ella, y coinciden. Y yo te estoy diciendo que sale en el reportaje cuando todavía había simbología franquista. Bueno, tiene cargo público y sueldo público, y hay otro que no. Bueno, hemos hablado en este programa... Hombre, no tiene cargo público. No. Vale, del gobierno, pero no tiene, pero hoy en día no tiene cargo público. La presidenta de la Comunidad de Madrid, sí. En este programa decía que hemos hablado precisamente con la dueña de este restaurante. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho. No, pero aquí no ha venido nadie, solo ha venido Isabel Díaz Ayuso. Las únicas personas que han venido fueron los de Núcleo Nacional. Entonces, ¿que me quieren meter a que soy facha? No, señores, no soy de ningún partido político. Solamente decir que muchas gracias a Isabel Díaz Ayuso. Pues Marta, decías que habías hablado con la dueña. Sí, es que te decía eso, que no era de ningún partido político, que es una señora que bueno, pues adquirió un negocio hace 7 años que hayan acudido a ese restaurante Ayuso y Núcleo Nacional. Pues chica, mira, yo creo que lo que está haciendo esta señora, que no tiene ahora desde hace 7 años ningún tipo de simbología franquista, lo que hace es dar garroces y ganarse la vida. No sé, es como si, oye, fenomenal que se haya quitado la calle General Mola de Madrid, pues ya nunca pasamos por la calle General Mola, porque como pasamos por la Millán Astray. Tenía ese nombre y ahora se la ha cambiado, entonces te quiero decir que bueno, la Millán Astray sigue ahí, me parece forzar un poco. La Millán Astray, el alcalde decidió volverla a poner. Forzar un poco la cosa, pero vamos, como yo digo lo que opino y luego... Calle fascista sigue habiendo en Madrid, Nayara, no sé si es la mejor idea promocionar este bar donde suelen hacer visitas los de Núcleo Nacional. Evidentemente. Y después de saber que anteriormente había apología de Franco. Sí, no es casualidad que Núcleo Nacional haya ido a donde Rosa a apoyarla, como ella ha dicho, ¿no? Porque saben dónde van, saben que hay cierta afinidad con ese lugar. De hecho, el Partido Popular ha hecho múltiples escenas de partido allí, cuando había simbología franquista. Quiero decir, no es casualidad. Cuando normalmente alguien te dice que no tiene ideología, sabemos que cogían para la derecha, para más de la derecha, o
como donde está la pared, Bueno, más o es menos. una Además, otra cosas cuestión importante me parece si las cuentas en redes sociales se pueden utilizar desde la presidencia de la Comunidad de Madrid para promocionar un negocio particular. Yo creo que no. Y además es que ella lo critica constantemente con Pedro Sánchez, que en sus redes sociales habla de libros y habla de música. Lo critica constantemente. Barrabés. Y resulta que ella, bueno, pues dice, voy a promocionar, y casualmente promociona un restaurante con ese pasado y esas Te voy a afinidades. dar la razón porque Por lo tanto, promocionó al señor Barrabés, que luego fue socio de Begoña Gómez. Pero Barrabés está No, condenado. Sí. Barrabés está condenado. Barrabés Está investigado. No, está investigado, pero esta investigado, señora está no. condenado, ¿no? Es una persona. Pero esta señora no. Esta señora tampoco está condenada. Escucha como que tú viene estás lo de diciendo. Barrabés, Marta. Porque ¿A qué? tú, hombre, pues muy ¿A qué? facilito, hija, que yo te doy por muy lista. Lo soy, ¿eh? Que como estamos criticando que ella haga publicidad de un establecimiento privado, yo te estoy poniendo que el presidente del gobierno hizo Pero es la falta de coherencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero yo te he puesto el mismo ejemplo de una tienda privada de deportes, si tú eres Barrabés. coherente en el discurso que haces y criticas al presidente del gobierno por en sus redes sociales promocionar música, libros y al amigo Barrabés o al que tú quieras, luego tú no seas tan inconsistente de hacer exactamente lo mismo de promocionar un negocio privado. Por lo tanto, eso es lo que estoy viendo, la incongruencia de la señora Pero será presidenta. criticable las dos cosas. Será criticable. No, pero te pregunto. Que yo no sé si es criticable o no. Que no, lo no es lo del no me presidente del estás gobierno. escuchando, Lo Marta. del presidente del gobierno. No me estás escuchando, Marta. Una tienda de un señor privado no lo estás que luego tenía relaciones que con no su me estás mujer. escuchando, Marta. Te estoy preguntando. Si ella critica una cosa y luego ella hace exactamente la misma, vale. ¿a quién le señalan? Vale. ¿En qué dirección señalan las incongruencias? ¿Hacia ella? Y ahora mi pregunta. ¿Te parece mal que se promocione algo Pero que privado se lo en preguntes cualquier a Ayuso, caso? no me lo preguntes a mí. Vale, que no vas a Pregúntaselo a contestar. Ayuso, que es la que dice que no Que se no puede pasa hacer y luego lo nada, que hace. se puede hablar con libertad, Nayara. Precisamente. Pero, Tío. Marta, pero que lo que te está diciendo es Sí, que sí, ya Ayuso está criticando algo que luego hace. Y yo ahí le puedo dar la razón Pero, y le digo ya está. que en el otro Todos los demás. que se la doy, pero Bueno, pero no queda ahí la cosa, ¿eh? Atención a este titular que vamos a recuperar. Es del diario El Plural, del 11 de marzo del 2017. Y dice así: un bar franquista, el sitio elegido del Partido Popular para una cena institucional. Una información que ya entonces confirmaba que este polémico establecimiento en el que se rendía tributo a la figura del dictador fue elegido en varias ocasiones por los populares para conmemorar, atención, el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Chema Garrido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Chema, ¿qué sabes de este bar con este pasado ligado al franquismo o a la apología del franquismo y la reunión que tuvo allí el Partido Popular? Pues sé muchas cosas, menos de las que sabe Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Porque cuando se habla, Isabel Díaz Ayuso promociona este bar, sabe perfectamente lo que hace, porque ella es de la zona. Es decir, ella y su familia tienen una vivienda en Sotillo de Ladrada y perfectamente conoce este establecimiento al que ha ido en numerosas ocasiones. Entonces hay que empezar por ahí. Nosotros en el periódico, en El Plural, llevamos años denunciando las vinculaciones del Partido Popular con este bar que era una especie del Casa Pepe en la Comunidad de Madrid, hasta el punto de que el Partido Popular hacía allí actos de partido y actos con dinero público. Y esto se denunciaba públicamente y el Partido Popular le daba igual. ¿Por qué? Porque esta zona es muy conservadora y hacer un acto o promocionar este bar da votos allí. Esa es la tragedia que ocurre en la Comunidad de Madrid, que hay municipios en los que ir a un bar facha, hacer un acto en un bar facha, pues da votos. Y Isabel Díaz Ayuso pero no solo son reuniones del Partido Popular, sino, según nos ha confirmado la propia propietaria, también ha recibido visitas de Núcleo Nacional. Claro, porque este bar, que todavía mantiene algún elemento preconstitucional o fascista, este bar está visto como el Casa Pepe en la Comunidad de Madrid. Está visto como una especie de mausoleo franquista en la Comunidad de Madrid, como un bar facha. Por tanto, a un bar facha van los fachas. Y en el caso del Partido Popular, ¿te consta que fuera más de una reunión? ¿Era algo habitual, un sitio de paso, o fue solo una reunión puntual?
No, era una reunión puntual, día tras día, allí acudían, aquí hacían, reitero, actos institucionales el propio ayuntamiento. Yo en su día hablé con el exalcalde y él lo defendía con una naturalidad pasmosa, con la misma naturalidad con la que Isabel Díaz Ayuso es capaz de grabarse un vídeo en este establecimiento que, reitero, conoce porque es de la zona. No es que esto se haya ido a un sitio desconocido para ella. Sí, que no le es ajeno, sino que conoce el local perfectamente y sabe de lo que habla. Chema, cambiando de tema, hoy contáis en El Plural que Ayuso se ha instalado en una vivienda que ya adelantasteis en exclusiva, creo recordar que fue la semana pasada. ¿De qué vivienda se trata? Sí, efectivamente, el pasado 5 de agosto, lo comentamos también en Malas Lenguas, dijimos que Isabel Díaz Ayuso no vivía en ninguno de los áticos ni en ninguno de los inmuebles que habían sido noticia, que vivía en una vivienda que se ubica en el distrito de Moncloa Aravaca, cerca de la Princesa, y que vivía en esta vivienda, que es una vivienda que no está nada mal y que sorprendía, ¿no?, que con este tráfico de áticos y este tráfico de casas, al final la presidenta de la Comunidad de Madrid optase por otro inmueble que está en una urbanización, que tiene 3 dormitorios, 2 baños, una piscina comunitaria, un garaje, y que se sumaba a todas las no explicaciones que la presidenta había sido incapaz de ofrecer sobre este ático de inmuebles, y que todavía le ponía más negro su futuro judicial o posible futuro judicial si es que la justicia decide investigar la compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid a 50 metros de la casa de su madre. Bueno, oye, a lo mejor es que se le empieza a encontrar un sentido a la compra de ese ático. Precisamente, Claro. Chema, sobre esta vivienda que avanzaste también aquí en exclusiva en este programa de Isabel Díaz Ayuso, tu amigo, si me permites, Miguel Ángel Rodríguez, acaba de publicar un mensaje en redes sociales que dice lo siguiente y que quiero comentar contigo. ¿Hay interés periodístico en publicar dónde reside la presidenta Díaz Ayuso? Salvo que se hubiera alquilado una sauna de prostitución del padre de Begoña, la presidenta nunca ha vivido en un ático. Es la primera vez que veo que se persigue dónde vive un político. Increíble. Es el tuit que acaba de publicar Miguel Ángel Rodríguez, bueno, pues en referencia a esta información que publicáis, Chema. Bueno, para empezar, varias mentiras. La presidenta de la comunidad sí que ha vivido en un ático, en concreto, en un ático y en un sexto. Y lo hemos desvelado nosotros, enseñando las imágenes. Ha vivido allí con Alberto González Amado. Por tanto, primera mentira. Segunda mentira, no es la primera vez que se habla de una vivienda de un político. ¿Me vais a permitir buscar una noticia? 24 de mayo de 2019. Ayuso visita Galapagar para denunciar la hipocresía de Iglesias con su De gasoil. Iglesias, claro. No solo Sea, es que por la favor. propia Ayuso fuese o denunciase dónde vivía Pablo Iglesias, es que Ayuso fue a donde vivía Pablo Iglesias para decir dónde vivía un político. Por tanto, esa es la segunda mentira. Y luego hay que explicar el contexto de este tuit. Antes de que periódicos como El País o como El Plural estemos desvelando dónde vive Isabel Díaz Ayuso, mi periódico recibió una denuncia por parte de la abogada del juez Peinado y también del novio de Isabel Díaz Ayuso, en la que se nos pide una indemnización altísima por desvelar que el juez Peinado tenía problemas con un chalet que nosotros considerábamos ilegal, y la justicia también. Nos pedía una indemnización altísima y era un aviso a navegantes. Cuidado, que si publicáis dónde viven determinados personajes políticos o judiciales, aunque eso suponga un escándalo, es decir, obviamente se publica si hay una noticia detrás, si el chalet es ilegal del juez Peinado o si el ático, Isabel Díaz Ayuso, que quiere utilizar como oficinas, pero que no son oficinas, a 50 metros de la casa de su madre, creemos que es ilegal. Pues esto era un aviso a navegantes. No lo publiquéis porque os vamos a triturar. Entonces, ese tuit tiene esa explicación. Está recordando que a lo mejor tenemos problemas. No te vayas, déjame abrir un poquito el debate a la mesa. Marta Nebot, que dice el del pelo blanco que en este país nunca se ha señalado dónde viven los políticos. Bueno, es que da risa. Es que tengo el da pelo. risa. Es que lo que se le hizo a Pablo Iglesias durante años y a Irene Montero en su casa de Galapagar es una ignominia de un calibre insospechado. Yo quiero recordar también el ático del señor Luis de Guindos. O sea, hemos hablado de las viviendas de muchísimos políticos cuando ha habido escándalos alrededor de esas viviendas. Y quiero recordar que en el caso de Pablo Iglesias y Irene Montero no había nada ilegal detrás de esa compra. Y se les estuvo machacando mediáticamente durante un lustro. Bueno, son mediáticamente y acosando físicamente Bueno, y también. acosando físicamente también, pero quiero decir, yo eso no se lo puedo Achacar atribuir directamente al Partido Popular, pero los ataques mediáticos desde
desde los medios de derechas fue brutal y se hizo una campaña que de hecho yo creo que fue pues un talón de Aquiles importante para Podemos, que desde luego lo pagó carísimo en elecciones. Entonces no se puede decir sin un ápice de caradura que en este país no hemos hablado de viviendas de políticos, y que lo diga él, claro, el hombre que se atreve a decir que cuando miente no, que es que tiene el pelo blanco. Bueno, pues como tiene el pelo blanco habrá que pensar que cada vez que habla miente, porque una vez más este tuit no es más que una falsedad. Una pregunta, Marta, que me hago yo retóricamente. Tú dices que en el tema de Galapagar no había nada ilegal, por supuesto de legalidad, nada. Había algo amoral. Yo me voy a quedar vivir en Vallecas, pero me voy a vivir a un chalet de taco. Moral sí había bastante, o políticamente, vamos, lo pagó. Lo políticamente no lo pagó por el partido, lo pagó por la caradura que tiene Pablo Iglesias diciendo una cosa. Vamos a hablar de Pablo Iglesias, que es lo que te conviene. Venga. Yo te pregunto, si la casa con Pablo Iglesias eres tú. Yo te pregunto, si no hay nada ilegal en la compra del chalet de Pablo Iglesias, si no hay nada ilegal en el chalet de Pablo Iglesias, ¿qué hay de ilegal hasta ahora mismo en el piso donde vive Ayuso, que está diciendo Chema? Pues que han comprado 3 dormitorios, 2 cuartos de baño y un váter. No sé si tendrá, me falta saber si tiene garaje. No, hombre, lo que puede ver... ¿Que sea ilegal esto? El ático en el que vivía Ayuso con González Amador no tiene nada de ilegal. Eso. Lo que tiene de sospechoso es que el González Amador está siendo investigado por delitos fiscales. Entonces podría ser que ese ático se hubiera pagado de un dinero proveniente de una forma irregular, y que la presidenta de la Comunidad de Madrid esté viviendo en un ático pagado presuntamente de una forma irregular. Eso, ya no vive, ¿no? Esa es la noticia. ¿Y se va de ahí también la criticamos? No, yo no critico que se vaya. Lo que critico es que se han intentado comprar un ático con la excusa de que era para oficinas, cuando solo podía tener uso residencial, y se han gastado 6,3 millones del erario público de la Comunidad de Madrid. Exacto, que lo hemos criticado todo. Como está Chema todavía participando con nosotros en el debate, mira, vamos a ir por ahí. Chema, ¿tú crees que hasta qué punto ha podido tener que ver el hecho de que buscase una casa donde residir la presidenta de la Comunidad de Madrid, como habéis informado hace 15 días, con la compra del ático famoso por 6,5 millones de euros por parte de la comunidad? Hombre, si tú vendes los 2 inmuebles en los que vives por 3,5 millones de euros, se compra a la Comunidad de Madrid un ático que tiene que hacerse una reforma y, entre tanto, te buscas un piso de mudanza, ¿no? Que es como se conoce esos pisos, esos inmuebles a los que te vas antes de mudarte a otro piso definitivo. Pues hombre, yo creo que todo el mundo lo entiende. Lo que pasa es que aquí hay una doble vara de medir. Mira, en los años 80, ¿os acordáis que Villameona fue portada hasta de Lola? Y se hablaba mucho, ¿no? Porque Miguel Boyer se había construido una casa con 13 retretes. Lo digo por lo que ha dicho el bueno de Moekel, ¿no? Que estamos diciendo que Ayuso tiene un retrete. No, Ayuso, en Madrid, con todos los inmuebles que tiene más de 15 retretes. No tiene más. 15 retretes. ¿Lo has contado? No, sí, lo he contado. Hombre, lo he contado, efectivamente. Claro, pero sí, es que puede ser sospechoso, lo que vale para atacar a Miguel Boyer, casualmente no vale para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Y a ver si el problema en este país está en que sí que se puede hablar del chalet de Pablo Iglesias, pero no se puede hablar del inmueble donde vive Isabel Díaz Ayuso. Pero a lo mejor es que no se debería hablar de ninguno, y en el caso de Miguel Boyer, no, pero te digo, me acuerdo perfectamente. Y nos damos cuenta ahora. Te digo, en el caso de Miguel Boyer, yo creo que aparte de que fuera un ministro de un gobierno socialista, es que ella, Isabel Presley, me acuerdo perfectamente de ese reportaje, lo publica en el Hola, y además le pagan dinero por ello. O sea, que aquí no es que hubo un seguimiento, etcétera. ¿No? Ella misma pero yo creo lo publica, le pagan por la exclusiva y enseña sus baños, su casa. Con lo cual te quiero decir que, bueno, que podía haber gente que éticamente, pues un ministro socialista, pues a lo mejor por lo menos un poco, no sé, de no publicarlo, de no sacar una exclusiva enseñando tu casa desde mi punto de vista. Yo te lo voy a explicar, Marta, y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, nosotros hemos publicado las imágenes en el plural.com porque nos hemos atrevido, pero esas imágenes se publican en Idealista, y es también para obtener un dinero, ni más ni menos que 1,5 millones más por el que compraron esos pisos. Son ellos los que han publicado esas imágenes. Y como entonces, bien sabes... ¿Por qué la casa? Entonces, ¿por qué Villameona era un escándalo? Porque vivía un ministro socialista. Y esos 2 áticos que Ayuso me negó en persona que fueran de lujo y luego los vende por más de 3 millones de euros y ellos publican las imágenes. Que no son suyos. No generan escándalos. Son suyos. ¿no? Tú eres muy preciso. Pero se ha vivido, ¿no?
ni el sexto ni el ático son suyos. Están a nombre de González Amador. Y sabes, como tienes buenas fuentes en la Comunidad de Madrid, que hubo mucho enfado con González Amador, que fue el que publicó sus pisos, su sexto, su ático, en los portales inmobiliarios. Sí, pero ojalá, vamos, yo he vivido en muchas casas y es que, Marta, vamos, no son mías. O sea, yo te quiero decir simplemente para hablar con precisión. Un enriquecimiento fraudulento que sería beneficiaria a título lucrativo. Por lo tanto, sí que tiene de carácter informativo y de interés donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, que además viene ya de diferentes polémicas. Por eso creo que sí, en este caso tiene relevancia informativa y periodística donde vive la presidenta de Madrid. Recordemos, en la pandemia también hubo mucha polémica porque se trasladó a vivir en un hotel de un amigo, donde le pagaban, etcétera. Luego, en unos áticos de lujo, donde unos periodistas que van a hacer su trabajo son fiscalizados e interceptados por la policía. Luego sale absuelto quien filtró el dato de los periodistas. La compra de esos áticos donde ella vivía con su pareja o expareja, no lo sé. Aquí no hay condena. Voy a terminar. Aquí no hay condena. No la hay, pero sí que están siendo investigados y presuntamente podrían haber sido obtenido ese dinero de una forma no lo suficientemente limpia. Luego viene lo del ático de lujo en Chamartín, enfrente de la madre, y todavía no nos han explicado qué sentido tuvo la compra y por qué se vende cuando sale la información. Por lo tanto, la publicación de Chema, la publicación del Plural, la publicación del País, tiene relevancia informativa y por eso estamos hablando de ello. Y esa es la justificación que tiene el que hablemos dónde vive la presidenta de Madrid. Pero por eso te contaba, a mí no me gustan. Fíjate, vamos ni que se publiquen las casas ni tampoco, por ejemplo, los escraches, los acosos, a todo tipo de personas. No me gustan en ningún caso, pero te ha dado una explicación muy lógica. Además, el ático, yo sí que te he dado una explicación por qué queremos saber dónde vive y saber lo ha sacado Chema, y te ha recordado que era por la incongruencia ética de que él dijo jamás me iré de Vallecas. Vamos a dejar ya lo conseguí. Un pequeño detalle, y es que este bar fue durante un tiempo toda una oda al franquismo. Bustos al dictador, bustos del dictador, banderas preconstitucionales y mucho más. Siendo así, ¿por qué visitó Ayuso un bar que puede hacer su verano todavía más largo? el Partido Popular. Si es que esto lo hacen aposta. Es decir, Ayuso sabe que si va a ese restaurante, que si promociona ese restaurante, al segundo va a haber un montón de lectores, de gente, en mi propio periódico, que vamos a saber que estamos hablando de un bar que es muy conocido en parte de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, esto va a servir para desviar la atención y que se hable de que Ayuso promociona un bar franquista y no se hable de las viviendas. El problema que tiene Isabel Díaz Ayuso es que este tipo de cortinas de humo que ella fabrica no nos van a hacer dejar de publicar otras noticias como que ahora reside en otra vivienda. Y al final hacen doble el problema, porque sus cortinas de humo se convierten en noticia, pero ya hay medios de comunicación y ciudadanos que no están dispuestos a mirar para otro lado cuando Miguel Ángel Rodríguez le dice a Ayuso que apunta hacia otro lado, sea hablando de arizónicas, sea hablando de un bar franquista promocionándolo, o sea hablando de que hay que poner una maceta para luchar contra el cambio climático. Estas ocurrencias que están diseñadas para desviar la atención ya no le sirven a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso es lo relevante que está ocurriendo en la región en los últimos meses. A lo mejor pasó lo mismo cuando después del ataque a la integridad territorial de Ceuta, que dijo el presidente del gobierno y lo denunció, publicó su playlist del verano, te quiero decir, para que se hablara de eso y no se hablara de Ceuta, porque es que si no, tampoco tiene un pase. Eso sí que no tiene un pase. Es que, Marta, yo creo que la diferencia es clara entre promocionar la cultura de forma sistemática todas las semanas, como hace Pedro Sánchez, a irte a un bar que es conocido por ser un bar facha. Tiene 70.000 que han invadido. Yo la diferencia la veo. La veo clara. A mí me parece bien que el presidente del gobierno de un país como España promocione semanalmente cultura, libros. Yo hablo solo de la oportunidad. No critico, hablo de la oportunidad del día después del ataque que dijo él. Marta, que yo puedo entender que te parezca mal que recomiende en ese momento lo de la playlist. Eso es, en ese momento. Sí, pero que lo que te está diciendo Chema, y tienes razón, es que el presidente lo hace con muchísima frecuencia y Ayuso no se dedica a promocionar bares con tanta frecuencia, y mucho menos que estén ligados, como hemos visto, Le he entendido. Vamos, que a lo mejor si le funciona, Ayuso es capaz de promocionar bares fachas toda la semana, que unos cuantos hay, y también a la Comunidad de Madrid. Me gusta. Pues Mar lo ve buena idea.
Solo te recuerdo que mires el mapa de la Comunidad de Madrid en los municipios todos donde ganó la señora Díaz Ayuso con mayoría absoluta y no son precisamente, vamos, hubo muchísimos en el cinturón rojo, Madre mía, etcétera, con la etcétera, campaña, que Marta. votaron. Madre mía, con la campaña. No, Madre mía, la campaña hoy, chica. Te está saliendo preciosa. No me está saliendo preciosa. Es que tengo mucho background. Pero si no, oye, yo creo que no te falta razón, sí, pero nosotros vamos a contarlo igualmente. Si promociona un lugar que ha tenido una decoración franquista en sus paredes y a la gente luego cuando vaya a votar le da igual, pues oye, la democracia es eso, Marta. Premeditadamente sería contraproducente porque ya lograron... Dejando de lado, ahora seguimos con el debate, pero dejando de lado esos bustos de Franco o esas representaciones falangistas, la pregunta es si es lícito hablar así en redes de un local privado desde la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid. María Espínola. Esa es la pregunta, Gonzalo. Si puede una administración pública recomendar un restaurante como lo haría un influencer. La Comunidad de Madrid, lo cierto es que puede promocionar la gastronomía o el turismo, pero la recomendación de una empresa privada concreta plantea dudas. El artículo 3 de la Ley 40/2015 obliga a las administraciones a actuar con objetividad y transparencia y a utilizar los recursos públicos de forma eficiente. Además, el artículo 103 de la Constitución establece que deben servir con objetividad al interés general. Es decir, no existe una prohibición expresa, pero surge la pregunta: ¿qué criterio objetivo de interés general justifica recomendar ese restaurante concreto y no otro? Dejamos esa pregunta en el aire. Pues esa pregunta se la íbamos a hacer a Chema Garrido, pero yo creo que Chema es que nos la has contestado. Directamente has dicho que el objetivo de promocionar este bar sabiendo qué tipo de bar es desviar la atención sobre la situación patrimonial, digamos, bueno, o la localización en la que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, Gonzalo, no lo puedo decir mejor que tú, la verdad. Pues nada, pues muchísimas gracias, Chema. Pásatelo muy bien, que tengas una... Que todo lo que hace lo convierte en un escándalo. Este es otro más. Si no conocía la historia de este bar mal y si la conocía peor, en cualquier caso no va a poder defender que esté en un lugar que tiene esta simbología sin verse salpicada y sin que estemos comentando sus decisiones. Insisto en que en la página web todavía hay símbolos y en que esto se quitó hace muy poco y que desde luego la familia que compró esto sabía lo que estaba comprando y lo tuvieron de hecho como estaba durante mucho tiempo. Un año. Muy bien. Hombre, yo creo sinceramente que si hubiera sido, hombre, los políticos no pueden ir tampoco, Gonzalo, a todos los bares preguntando, aquí había fotos de Franco, había fotos de Natal, eso no, pues no lo veo. No, porque en Pelayo no lo sabía nadie. De verdad que no lo sabía nadie. Yo comprendo que busquemos la polémica de Ayuso, la busquemos hasta en los bares, y yo no hay ningún problema. Pero yo lo que hubiera visto inaudito, y fuera de lugar absoluto, es que la publicidad hubiera hecho estando actualmente. Que una persona compre un bar. Por favor. Claro, pues faltaría más. Es que estamos, Gonzalo. Hombre, no va a hacer apología. Gonzalo. Estaba toda la simbología, el Partido Popular hizo una cena allí, no te preocupes. Tal como lo ve la gente en casa, parece que Ayuso ha hecho la asistencia al bar con las fotos y los bustos de Franco. Vamos a ver, y eso no es así. Un momento, entonces, yo te pregunto, ¿crees que es casualidad? Pura casualidad. Yo no sé si es casualidad o no es casualidad. No creo que la presidenta Ayuso vaya a hacer publicidad de un bar que tenga antecedentes franquistas. Creo que habrá ido a hacer publicidad a un bar. Lo que veo mal es que es más fuerte, Gonzalo. Si yo lo que veo mal no es que sea de que hubiera tenido bustos de Franco antes y no ahora. Yo veo mal que la presidenta de una comunidad autónoma vaya haciendo publicidad de bares. Eso que me parece una mierda. Sí, una mierda. No, porque hay un montón de bares en Madrid. Sí, hay un montón de bares en Madrid y la presidenta no va a ir, no. Me va a decir que el matrimonio tiene que ayudarlo. Pues también hay que ayudar a un chico joven que montó un bar. Eso es lo que yo voy a la parte gorda. Usted no puede ir y menos a un canal de difusión propio de Madrid, de la comunidad autónoma, o sea, que no es tu Twitter o tu X o tu Instagram, no, sino de la comunidad autónoma diciendo, aquí estoy en el bar, que hace una sopa estupenda, porque el que hace la sopa a 3 calles más para allá no le hace la publicidad. Y entonces está haciendo una distinción que eso, con la Constitución de la mano, querida Marta, es atenta al artículo 14. Todos somos iguales ante las sopas. Está yendo a
ha sido una zona que ha habido tropas en Madrid. Que ha quedado una zona, estamos hablando de una zona que ha quedado devastada, está promocionando, no sé si la sigues más días, está yendo a visitar los viñedos, está yendo a visitar los campings, está yendo a visitar todos los pueblos de la comunidad de la Comunidad de Madrid. Nadie le ha contado a dónde iba. A un bar que tenía, hace 8 años. A mí me parece absolutamente artificial la polémica. No han asesorado para eso, precisamente. Pero en el 2019, retirado desde el 2019, esto es como la foto de Feijóo, vamos, de la prehistoria. Enseguida, Marta, pero antes vamos a ver cómo en este restaurante de la Sierra Oeste de Madrid, casualmente recomendado por Ayuso, hubo un tiempo en el que, bueno, se ofrecían arroces mientras se hacía gala de toda esa iconografía preconstitucional. En su faceta de guía turística, estamos en el Mirador, en Pelayos de la Presa. Ayuso visita este bar. Pero hay grandes restaurantes. Y para grande, el cuadro de Franco que había en su interior hace años. Este era el local en 2018. En una de las zonas más afectadas por los incendios. Una decoración, sin duda, muy peculiar. Insignias, banderas preconstitucionales en la pared. Hay que consumir en ellos y por eso animo a que todo el mundo haga lo mismo. Imágenes y 3 bustos del dictador. Una oda a Franco. Se cocina... Las cañitas, pues sí, nos gustan. La polémica. Somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino, ¿qué pasa? Sato Díaz, ¿casualidad, mala suerte o limpieza de cara? Pues yo creo que pensando mal acertamos con Ayuso, ¿no? Teniendo en cuenta el verano que lleva, que está huyendo de los periodistas, intentando no dar explicaciones del conflicto del ático, porque cuando ha dado explicaciones ha tenido que acabar mintiendo y diciéndole incluso a los periodistas lo que tienen que preguntar o lo que no tienen que preguntar, pues yo creo que seguramente sus asesores han buscado un sitio donde poder elevar la polémica hasta tal punto que no hablemos del ático, ¿no? Entonces, bueno, pues qué mejor lugar que un restaurante en la Sierra, donde antes había un pasado franquista, donde seguramente algún nostálgico siga yendo todavía a celebrar aquel pasado franquista. Oye, y ya de paso, si es un 18 de agosto, 90 años después del asesinato de Federico García Lorca, pues ya les sale chapó, ¿no? Me parece una teoría absolutamente piensa mal, Marta, piensa mal, que aceptarás. Conspirativa, vamos, absolutamente. Y sí, no, ahí está, por lo menos está todos los días. Desde que se produjeron los incendios, está todos los días yendo, visitando a la gente afectada, etcétera, etcétera, estando al pie del cañón, está trabajando y no de vacaciones 4 o 5 meses cuando están pasando, por ejemplo, cosas tan graves. 4 o 5 meses, no, 4 o 5 semanas, dando explicaciones de cosas tan graves, como que el mismo presidente lo dijo, como un ataque a la integridad territorial de Ceuta. Donde no está es dando explicaciones del ático, ni tampoco está reuniéndose con los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que llevan todo el verano denunciando las malas condiciones laborales que están sufriendo durante el verano y durante el resto del año. Tú tranquilo, que da explicaciones, pero no te preocupes que cuando empiece el Parlamento le va a preguntar la oposición. Bueno, para eso están. Sí, lleva sin gobernar desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado en Madrid les va a preguntar la oposición día sí, día no por el ático, o sea que quédate tranquilo. Tic-tac, dentro de nada vas a tenerles todos los días preguntando por el ático. Lo que se podía haber hecho es dar alguna explicación. Bueno, ha dado, que no iba a vivir. No ha dado ninguna. Lo que tiene que dar es que no iba a vivir en el ático, que no iba a vivir en el ático. Lo que no han sabido explicar es para qué es el ático. Y no han sabido explicar por qué lo compran en abril y lo venden en agosto. Marta Nebot. Sí, a mí me gustaría decir una cosa más. Yo celebro que haya hecho horas extras este verano la señora Ayuso. Lo que no celebro es que lo haga haciéndose fotos por los montes y no arreglando el conflicto sindical que tiene con los bomberos forestales de Madrid desde hace una década. Y nos hemos vuelto a ver con un incendio muy grave en Madrid y con bomberos forestales sin contrato trabajando, apagando fuegos. Entonces, esto se ha denunciado este verano. Yo, si se hubiera quedado sin vacaciones para arreglar todo esto y hubiera llegado a algún puerto en esa negociación, pues me hubiera parecido muy bien que se quedase, pero no es el caso. Hoy hay otro incendio en Madrid y hoy volverán a haber bomberos de Madrid que tengan que trabajar con contratos que no son ni contratos en algunos casos.